Poco después de la fundación de Dallas Seminary en 1924, llegó al punto de la quiebra y todos los acreedores iban a ejecutar la hipoteca al mediodía de un día concreto. Ahora, los fundadores se reunieron para orar para que Dios proveyera, y esa reunión estaba Harry Ironside, que es un teólogo y un pastor. Cuando llegó su turno de orar, lo hizo de una manera bastante refrescante y una característica muy interesante. Lo hizo de esta forma, dice, utilizando Salmos 50:10, menciona, Señor, sabemos que tuyo es el ganado sobre 1000 colinas. Y después añade esto, por favor vende alguna de ellas para que nos envíes el dinero. Mientras oraba, un tejano alto entró a la oficina comercial y dijo, acabo de vender 2 vagones llenos de ganado en Fort Worth, Texas. He estado tratando de concretar un negocio y no funcionó, y siento que Dios me está guiando para dar este dinero al seminario. No sé si realmente lo necesiten, pero aquí tienen el cheque. La secretaria tomó el cheque y entró específicamente a esta oficina donde estaban todos orando tan fervientemente, y tomó el cheque y se lo entregó específicamente a una persona que estaba ahí en el frente. Cuando finalmente obtuvo el cheque, el doctor Louis Chafer, que era el cofundador de Dallas Theological Seminary, le quitó el cheque de la mano y era por el monto exacto que se necesitaba para cubrir la deuda y que el seminario no se cierre. Al mirar la provisión milagrosa de Dios, se dirigió al doctor Ironside y dijo, Harry, Dios vendió el ganado. Dio exactamente lo que necesitaban. Esa era una de las millones de historias que podemos ver cómo Dios responde a oraciones, como Dios hace cosas increíbles para responder en situaciones que nosotros humanamente pensamos, no va a ser posible que Dios pueda responder de esa forma. Y la oración, sin lugar a dudas, es la vía para obtener las misericordias de Dios según su voluntad soberana. Dios nos da todo lo que sabe que es para su gloria, específicamente. Y Mateo nos enseña acerca de esto en el siguiente evento que vamos a estudiar. Hasta ahora hemos visto que Mateo nos presenta estos acontecimientos en la última semana de Jesús, después de que Jesús entra a Jerusalén. Está siendo aclamado como David, prácticamente el Mesías, el hijo de David, que era considerado como una terminología mesiánica. Y entra al templo y limpia el templo de aquellos que estaban vendiendo y estaban extorsionando a la gente específicamente. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy, esto nos hace sentir un poco incómodos en la forma como Jesús se expresa y cómo nos muestra a Jesús en una acción que realmente es incompatible con todo lo que hemos analizado acerca de él. Así que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo, capítulo 21, del 18 al 22. Así que abran sus Biblias a Mateo, capítulo 21, del 18 al 22. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. Pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús le respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Señor, venimos a tu santa presencia, pidiendo que nos ayudes a escuchar tu santa palabra, con corazones abiertos y receptivos. Que al entender tu palabra, Señor, podamos crecer profundamente y creer, Señor. Y al creer, seguirte con fidelidad y obediencia. Que en todo lo que hagamos sea para buscar siempre tu gloria, tu honor, confiando en Cristo como nuestra única esperanza mediante la ayuda y convicción del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Podemos ver que este evento también es presentado por Marcos 11, del 12 al 18. Y en esta historia sobre la higuera se divide en 2 partes. La maldición de la higuera sin fruto del 18 al 19 y la enseñanza de la oración del 20 al 22. Vemos que el versículo 18 comienza que en la mañana, regresando a la ciudad, era muy temprano, de madrugada por la mañana, en el segundo día de la última semana de Jesús, de la pasión de Jesús, es decir, que este día era un lunes, cuando Jesús partió de Betania con sus discípulos. Y Mateo no nos dice sobre los hábitos de desayuno que tenían ellos, cómo comían o qué no comían, pero vemos que
en los arreglos que tenían para el desayuno, les dio hambre. Si hicieron un desayuno, no lo hicieron, realmente no se menciona, pero la caminata desde donde estaban a Jerusalén era aproximadamente como 2 millas. Y Jesús sintió hambre. Una manifestación de su verdadera humanidad. Y esto es algo que nos ayuda a entender que Jesús es también un ser humano. Él es completamente Dios y completamente hombre. Esta es una característica exclusiva de Jesús y aquí vemos claramente una experiencia humana de Jesús, que él tenía hambre. Esta es una manifestación donde se combina su humanidad y su divinidad, donde no se parte en dos, sino que los dos están en uno, completamente. Y vemos que junto al camino, como ocurre con frecuencia en el Oriente, había un árbol solitario que crecía en un terreno pedregoso, y esta era una higuera. Se acercó a la higuera y que estaba en el camino, por lo que vio que había hojas. Obviamente, si ves hojas en un árbol, por ende vas a asumir que va a haber frutos. Si la higuera tiene hojas, esperas que por lo menos en este caso, que es un árbol de higueras, te dé higos. Hasta que estén maduros, el sabor puede no ser tan agradable, pero por lo menos va a pasar el hambre. Eso es lo que realmente quería Jesús. Pero evidentemente, esta higuera estaba estéril. El árbol dio todas las señales externas de dar fruto, pero no tenía ni siquiera uno. Y a esto Jesús hace algo insólito. Jesús maldice a este árbol. Le dice, nunca jamás brote fruto sobre ti. Y al instante se quedó seco. Pero esto es lo más extraño de la situación. Jesús acaba de llegar a Jerusalén en época de Pascua. En la Pascua caía como el 15 de abril y este incidente tuvo lugar una semana antes de la Pascua. Jesús esperaba encontrar higos cuando la higuera no podía tener higos. En otras palabras, no era época de higos. Y Marcos específicamente menciona en Marcos 11:13, dice, porque no era tiempo de higos. Ahora, eso lo hace muchísimo más extraño. ¿Por qué Jesús maldice un árbol que supuestamente no puede producir higos en esa temporada? Entonces vemos que Jesús maldiciendo una higuera por no hacer lo que podía hacer, el árbol no podía haber producido fruto porque no era su temporada y sin embargo Jesús lo maldijo. Ahora, si leemos esto de que alguien ha maldecido una higuera por no dar higos en abril, diríamos que este es un gesto de vanidad malhumorada por una desilusión personal. Jesús tenía hambre y por el que no le dieron, se enoja con este árbol. Es como cuando vas al Starbucks y de pronto pides tu orden o pides a un restaurante y te dan la orden equivocada. Te vas a molestar. Pero el hecho de que te molestes es una reacción bastante carnal. Es una reacción que dirías, o sea, por favor, puedes pedir otra vez tranquilamente, pero nunca pensarías que Jesús tenga este tipo de reacción. En Jesús esto resulta inconcebible, por tanto debe haber alguna explicación clara de por qué Jesús maldice un árbol que originalmente no podía producir los frutos en esta temporada. La severidad de la maldición nos enseña un principio teológico bastante profundo, porque vemos que se ha enseñado a lo largo que cuando un árbol no produce frutos, debe ser cortado. Ahora es porque esperas que ese árbol esté produciendo algo. Existe un evento mucho más profundo que Jesús simplemente esté maldiciendo un arbolito. No fue un capricho simplemente porque no tenía comida. Tenía un simbolismo muy importante. Y es el hecho de que esa higuera tenía una representación de algo muy grande. La descripción, cuando vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y fue liberado de Egipto y se le prometió ir a la tierra prometida. Una de las características acerca de la tierra prometida es el hecho de que se conocía como una tierra de trigo y cebada y viñas y de qué dice aquí, higueras. Es decir, que la idea de la tierra prometida es un lugar donde vas a encontrar también higos. Las granadas y los higos fueron parte de los tesoros que incluso los 2 espías fueron y regresaron como exploradores para poder traer y ver y demostrar que esta tierra donde se iba a lograr la tierra prometida estaba fértil y trajeron específicamente higos. La higuera era un símbolo mismo de la fertilidad y la paz y la prosperidad. E interesantemente, esa era la conexión de la higuera con Israel. Había un simbolismo atado entre la higuera e Israel. Pero Israel era aquella higuera estéril y las hojas solo cubrían su desnudez. Realmente Israel no estaba produciendo los frutos que Dios quería que ellos produzcan. De la misma forma que recuerdan, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higo
de su vergüenza. Vemos aquí a Israel con una actitud semejante en la cual profesa cierta religiosidad, pero realmente no tiene ningún fruto. Y este evento equivale a lo que Dios había hecho anteriormente con el pueblo de Israel. Considera que Jesús está maldiciendo esta higuera porque no produce frutos. Pero esto es algo que Dios había hecho en la antigüedad. En el Antiguo Testamento vemos que Él hace exactamente lo mismo. Una representación viene a ser en Isaías 5, 4, 7, que menciona: ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjeran uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que se quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. Vemos que Dios ya había maldecido a Israel por su falta de frutos. Y los había condenado por ese sentido. Pero vemos en este caso que Jesús tiene un propósito también conectado con esta higuera. Si esta fuera una acción simbólica, tenía que presentar una finalidad de enseñar algo. Lo que pretendía enseñar que eran dos cosas acerca de la nación judía. La primera es el hecho de que enseñaba que la inutilidad invita al desastre. Cualquier cosa que sea inútil lleva camino al ser eliminada. Todas las cosas pueden justificar su existencia solamente cumpliendo el fin para el que fueron creados. La higuera era inútil, por tanto, estaba condenada. Israel había sido creada con un propósito de que por ella vinieran el ungido de Dios. Si recordamos en Génesis 12:3 que bendijo a Abraham, que por medio de él iba a venir el Mesías, que iba a ser una bendición para todas las naciones, que en ti estarán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Israel era para que Israel sea esa sal y esa luz, esos embajadores de Dios dentro de una nación pagana, y por medio de ellos, por medio de la nación de Israel, iba a venir el Mesías específicamente. Ahora, el Mesías vino, pero la nación fracasó en reconocerlo. Y tristemente, unos días más tarde, lo iban a crucificar. La nación que estaba esperando la venida del Mesías mató al mismo Dios. La nación fracasó en recibir y reconocer al Mesías, por tanto, estaba condenada. Cualquier persona es juzgada en el mundo en términos de utilidad. Nadie tiene por qué ser inútil, y el que está inútil está destinado al desastre. Todos venimos a este mundo con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico, y es de glorificar a Dios. Tú fuiste creado para glorificar a Dios en un contexto que no puede ser otra persona. Yo no puedo glorificar a Dios de la misma forma que tú puedes glorificar a Dios. De la misma forma viceversa. Tú no puedes glorificar a Dios como yo lo puedo hacer, pero Dios te ha establecido un tiempo específico para que lo hagas, una vida específica para que lo hagas. Te lo pongo en este sentido. Si Dios te otorgaría $60,000 cada día, el cual puedas gastarlo en lo que tú quieras, pero la cláusula es el hecho que no puedes ahorrarlo. Tienes que gastar $60,000 cada día. ¿Qué utilizarías con ese dinero? Interesante, tal vez pensarías muchas cosas en tu mente, el cual $60,000 para hacerlo. Ahora, desconectando las horas de dormir, tienes alrededor de 60,000 segundos de vida, en el cual no puedes ahorrar. El tiempo no puedes acumularlo para después decirlo voy a estar el día de mañana. Si es que tú desaprovechas el tiempo por el cual Dios te ha dado en esta vida, estás malgastando el tiempo que Dios te está regalando. Considera que el regalo de la vida que Dios te ha dado es con un propósito único y exclusivo, para glorificar a Dios. Y si es que no lo estás haciendo de la forma adecuada, estás siendo inútil en lo que haces. Algo también muy interesante que debemos de considerar es el hecho de que al estar en Cristo, cuando tú reconoces que Cristo murió en la cruz por tu salvación, tu vida está garantizada de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu salvación está basada en lo que Jesús hizo por ti en la cruz.
Nada de eso nada en el mundo puede robarte o quitarte esa salvación. Es porque fue un trabajo completo de Dios. Considera esto. Satanás sabe esto. Satanás sabe que no puede quitarte la salvación. Satanás sabe que no puede robarte la salvación. Pero lo que va a hacer de ti es hacerte inútil. Es el hecho que no puedas ejercer ese tiempo que Dios te ha dado y aprovecharlo de la mejor forma. Claramente, incluso algo que es muy fácil para nosotros es perder el tiempo en el teléfono. Perder el tiempo en cosas que realmente no hacemos algo productivo. Ya deja de dar el codazo a la persona que está al lado, ya sé que está haciendo. Pero considera si es que tú supieses cuál va a ser tu último día de vida. ¿Vivirías diferente? Si es que tendrías entendimiento de que el día en 7 años va a ser tu último día de vida, ¿cómo vivirías a partir del día de hoy? ¿Cómo sería cada momento de tu vida? Apuesto que sería diferente. Apuesto que definirías qué es lo que voy a hacer en cada instante. Cada día voy a dedicarme a esto, a aquello. ¿Por qué? Porque ya voy a ir a casa. Voy a ir a presencia de Dios. Pero tristemente nosotros vivimos como que si nuestra vida está comprada. Vivimos pensando que no vamos a morir cuando tenga tal vez unos 95 años, lo que sea. Pero no sabemos cuándo va a ser. Y es por eso que no tenemos que desaprovechar cada instante que Dios nos da. El otro punto que nos enseña el propósito de que Jesús maldijo la higuera es el hecho de que enseña que la profesión sin práctica está condenada. Las hojas son señal de tener higos. Aquella higuera no tenía higos, su pretensión era falsa, por tanto fue condenada. La nación de Israel profesaba tener fe en el propósito de Dios, pero en la práctica estaba atacando al Mesías. Estaban yéndose en contra de la voluntad de Dios. La profesión sin práctica no era solamente la maldición de los judíos, ha sido a lo largo de los siglos de la maldición de la iglesia. Cuando el hecho de que vemos una persona que dice ser cristiano, pero actúa de una forma completamente diferente. Estás viendo un árbol que tiene hojas, pero que no tiene frutos. Y eso es lamentable, que vemos en muchas iglesias aquellos que profesan algo, pero realmente no dan ese fruto adecuado para hacerlo. Una historia muy interesante acerca de, durante sus primeros días en África, en el sur, en Pretoria, Gandhi hizo investigaciones con el cristianismo. Y fue una iglesia cristiana varios domingos, no solo uno, varios domingos. Pero dice que la congregación no me dio la impresión de ser algo especialmente, o que haya algo especial en ellos. Simplemente fue un grupo religioso. No era una asamblea de almas devotas, sino que parecían más bien personas mundanas que iban a la iglesia para pasar el rato o para cumplir una costumbre religiosa. Gandhi concluyó que no había nada en el cristianismo que él no tuviera. Y a la iglesia cristiana perdió a Gandhi y el hecho de que tuvo consecuencias incalculables para la India y para el mundo. Y es lamentable porque por el caso de no encontrar una iglesia donde pueda haber devotos cristianos, donde puedan ver frutos en la gente, tristemente, Gandhi se fue decepcionado pensando, ustedes son solo un grupo más de religiosos que vienen a la iglesia normalmente porque es su labor de la semana. Es como ciertos religiosos que van a la iglesia los domingos diciendo Dios es Padre, pero viven como huérfanos el resto de la semana. Este es el tipo de maldición que estaba hablando Jesús. La profesión sin práctica es como un árbol que tiene hojas sin frutos. Produce un daño incalculable a la iglesia cristiana y está condenada al desastre porque produce una fe que no puede hacer más que secarse. Es un gran peligro profesar a Cristo sin poseer a Cristo. Es decir, tener la apariencia externa sin una verdadera fe interna. Tal actitud equivale a una fe que no es fe, porque no tiene fruto. Y Santiago lo explicó claramente. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril.
Y eso es un golpe bastante fuerte a aquellos que profesan una fe, pero realmente no actúan en la fe. No tienen esos frutos de la fe. Ahora, debemos dejar muy claro y establecido que no son las obras las que nos salvan. El hecho de que tú hagas cosas para tratar de complacer a Dios, eso no te salva. Porque el problema que tenemos con Dios es el hecho de que tenemos un acumulado de pecados en nuestra vida que no pueden ser borrados. Tus obras no pueden borrar tus pecados. De la misma forma que un criminal que ha cometido un acto atroz, tal vez de violar o matar a una persona, no puede decir voy a hacer cosas buenas para borrar ese crimen. No, ese crimen tiene que ser castigado. De la misma forma nosotros no podemos hacer nada en nuestra propia capacidad para borrar nuestros pecados. Así que las obras no te salvan. Pero considera esto. Efesios 2:8 menciona, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que el regalo de salvación es un regalo de gracia. El hecho de que Cristo murió en la cruz es un regalo de gracia. El que confíes en que Él pagó por tus pecados implica que todos tus pecados en el pasado han sido borrados. Pero el versículo continúa al 10. Sí, fuiste salvo por lo que Cristo hizo en la cruz, por la redención completa y el trabajo completo de Cristo en la cruz. Pero fuiste salvo para este propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué dice aquí? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios no te salvó únicamente para darte una tarjeta de sales del infierno gratis, como jugando Monopolio. Dios te salvó para glorificarlo y para que hagas obras que glorifiquen su nombre. Esa es la idea de la salvación, para glorificarlo a Él. Él te sacó de una condición de pecaminosa, en la cual te dio un entendimiento de su palabra, y al entender su palabra puedes hacer cosas para glorificarlo a Él. Así que el cristiano aprovecha cada momento honrando a su Redentor. Este es uno de los elementos importantes que debemos comprender. Dios te ha salvado para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él. Y tenemos que tener esto en nuestra mentalidad. No se trata acerca de nuestra vida, no se trata acerca de tener nuestra mejor vida ahora. Dios no le interesa tu felicidad. Y suena extraño cuando lo menciono de esta forma, pero aclaro esto, a Dios le interesa tu santidad. Y la santidad implica que vivas en contexto de lo que Él quiere en tu vida. Y cuando vives en el contexto, cuando lo que Él quiere en su vida, créeme que esa felicidad está embarrada con gozo. Está sujeta con la paz, con la misericordia, la gracia de Dios. Obtienes mucho más de lo que cualquier cosa este mundo pueda ofrecerte. Jesús acaba de inspeccionar el templo y encontró que este templo estaba deficiente. Los espectáculos de adoración de los sacerdotes, los sacrificios, los edificios, eran grandiosos pero infructuosos. No podemos pensar que Jesús literal y sencillamente maldijera una higuera, no por el hecho de dar fruto, en una estación que no era posible que pueda darlo. Jesús utilizó la higuera para enseñar a sus discípulos algo mucho más profundo que estaba enfrente de ellos. Consideran que están bajando el monte de los olivos, está la higuera y tienen el templo enfrente de ellos, como fondo. Así que el hecho de que Jesús haya maldecido a esta higuera no es por el hecho de un simple capricho. Esta acción simbólica de maldición de higuera debe ser entendida como un juicio escatológico, es decir, al final de los tiempos, a esta nación a causa de la infructífera hipocresía y obstinada rebelión de la nación y de sus líderes. Y eso es una profecía que se menciona también en Jeremías 8:13. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y la hoja se marchitará. Lo que les he dado les será quitado. Esto es algo también que hace eco en Oseas 2:12. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. Y las convertiré en matorral, las devorarán a las bestias del campo. Esto se cumpliría cuando Jesús anticipe la desolación del templo y con el fin del sistema religioso que se menciona específicamente en Mateo 23:38 y Mateo 24:2. Considera que otras naciones eran como árboles sin hojas. Veías árboles en cualquier parte, pero sin hojas. No profesaban lealtad al Dios verdadero. La nación judía estaba cubierta con el abundante follaje de profesión religiosa. Tenía muchas hojas. Los escribas y los fariseos, los sacerdotes y los ancianos del pueblo eran rigurosos con la letra de la ley y se jactaban de ser adoradores del único Dios.
tal como esta higuera llena de hojas, pero sin frutos. Así Israel tenía una apariencia religiosa, pero no experimentó una fe práctica que resultaría en una vida consagrada. El hecho de que no hayan reconocido al mismo Mesías entrando en el templo ya es el colmo. ¿Por qué? Porque si es que entiendes las Escrituras y entiendes la practicalidad de las Escrituras y lo que apunta a las Escrituras, que todo lo que habla las Escrituras es acerca de Jesús, el hecho de que pierdas la idea de la centralidad de Jesús y veas al Mesías entrando y no lo reconozcas y piensas mucho más en tu propia religiosidad, realmente estás perdido. El juez había pronunciado la sentencia, pero no se ejecutaría sino hasta 40 años después, cuando vemos el año 70 después de Cristo, cuando los romanos demolieron el templo, destruyeron Israel y acabaron con la identidad política y religiosa de Israel. El punto no era acabar con los judíos. Jesús no está no dando una maldición específicamente a los judíos para acabar con el judaísmo. Él, en lugar, está descentralizando la alabanza, porque toda la atención y el lugar para poder conectarse con Dios era única y exclusivamente en el templo. La gente venía a Israel para hacer sus sacrificios y el templo estaba presente ahí. Pero se iba a establecer un reino internacional y eterno, una nación que no solo produjese hojas, sino también frutos, y que fuera de reunirla en un solo sitio estaría compuesto por gentiles y judíos. Es decir, que el cambio que se dio, la destrucción del templo, fue para algo mucho más grande. Para que ya no sea centralizada la atención a Dios, sino que sea abierta y expandida por el resto del mundo. Los discípulos fueron testigos de cómo este árbol perdió sus nutrientes y se maravillaron al ver esto. Se maravillaron porque su palabra descendió como una llama hasta las raíces, secándolo de cualquier tipo de hidratación de este árbol. Lejos de interesarse por cuestiones trascendentes, luego de tratar de comprender, o sea, como cuál es la simbología. El Señor ha enseñado parábolas anteriormente, esto tiene que tener algún punto. No, ellos estaban, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo se secó el instante? Enséñanos el truco, queremos aprender. Yo quiero hacer lo mismo. Vale la pena aclarar que el episodio de la higuera estéril es narrado por Marcos en dos momentos diferentes. Este es un punto también que vale la pena estudiar, y cuando analizamos las Escrituras leemos dos cosas diferentes y típicamente alguien viene y te dice, mira, la Biblia está llena de contradicciones, aquí está una contradicción. Porque Marcos dice que fue al siguiente día que la higuera se secó, y aquí Mateo me dice que está haciendo el instante, o sea, ¿cuál es la correcta? Aquí viene el punto. Marcos está hablando en dos momentos diferentes. Dice que ocurrió probablemente el lunes, antes de la purificación del templo, cuando Jesús se acercó al árbol buscando fruta y al ver que no encontró higos, lo condenó, la maldijo. Esto vemos que ocurre un día lunes. Pero después viene que ocurrió probablemente el día martes, después de la purificación del templo, que fue entonces cuando los discípulos se asombraron al ver que la higuera ya se había secado. Mateo cuenta estos dos momentos como que si hubieran sido uno solo, como que hubieran ocurrido en un solo momento. Ahora, recordemos que Mateo no le interesa la cronología exacta. Mateo es un judío que está escribiendo a judíos acerca de el judío. Y Mateo no escribió el Evangelio de Mateo en una forma cronológica exacta. Y es por eso que también cuando analizamos las palabras que escribió, es muy interesante el ver que la palabra cuando dice se secó es un aoristo pasivo, que es exerante. ¿Qué quiere decir esto? Aoristo quiere decir que la palabra, el verbo que utilizó cuando dijo secarse, estaba en pasado. Y lo hizo con un propósito específico. Si el árbol se hubiera secado ante los ojos en ese instante, en ese momento ante ellos, hubiera utilizado un verbo participio presente. Incluso Mateo está utilizando un verbo que fue en el pasado, pero conecta esos dos eventos en una sola situación, en una sola ocurrencia. Por tanto, junta los dos momentos y los reúne en un solo relato y sintetiza la historia para mayor concisión. Recuerda, Mateo escribe de una forma diferente como Marcos. Marcos, cuando lees Marcos, te vas a dar cuenta que es evento tras evento tras evento, una rota. Parece que Marcos se tomó un Red Bull y estaba escribiendo porque es una cosa tras otra que continúa. Mateo se toma el tiempo y explica detalles y conecta ciertos eventos porque quiere presentar un aspecto teológico, no eventos cronológicos. Y Jesús le responde a esta inquietud que tienen ellos. Dice, en verdad, si tienen fe y no dudan, no solo lo de la higuera. Ahora, con la higuera como ilustración de su poder, les alienta
a que pueden acceder a esa misma fuente de poder por medio de la fe. La fe da un poder absoluto a la oración. Nada más que la fe absoluta, simple, confiada, humilde, da gloria a Dios. La fe no puede ejercerse de ninguna manera excepto según la voluntad de Dios. Es la fe que poseemos en el poder de Dios lo que reconoce su grandeza. La fe siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios. Se basa en esa intimidad con Dios. La fe conectada en la oración, cuando le pides cosas, están alineadas con lo que Dios es. ¿Quién es Él? Es decir, que tú pides cosas con fe, entendiendo que tienes esa relación con Dios y que sabes qué es lo que quiere. Y pone el ejemplo, si es que le dices a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Ahora, está abundantemente claro que esta promesa no se ha de tomar literalmente. Ni Jesús ni los apóstoles cambiaron la topografía geográfica de Israel en ningún momento. Ninguno de ellos cambió montes ni rediseñó el aspecto geográfico del país. Esta dramática ilustración, estando parados en el Monte de los Olivos, significa que ninguna tarea que esté en armonía con la voluntad de Dios es imposible de realizar por parte de aquellos que no dudan. No existe nada imposible para Dios. Y si realmente confías en que Él es capaz de hacer esto, nada es imposible. En la esfera de la espiritualidad, los apóstoles harían cosas considerablemente imposibles. Considera que por medio de los apóstoles se cambió la forma en la cual se estaba practicando la religión. Y ahí es donde viene la idea. Si es que Él está hablando acerca de que este monte se puede mover, considera, está en el Monte de los Olivos, está la higuera ahí, ¿qué tienen de fondo? El templo. Si puede decir ese monte, muévete y echa al mar. En forma espiritual, considera lo que se está diciendo. Que se elimine un sistema religioso que ha sido aplicado por cientos de años y traer algo nuevo. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, a menudo se han superado enormes dificultades cuando la gente ha orado con fe. No cabe duda de lo que está Jesús refiriéndose en este momento. Si es que Él pudo cambiar un sistema religioso que ha sido por años y crear algo increíblemente nuevo, que se expande no solo a los judíos, sino también a los gentiles, para Él no existen imposibles. Para Él no existe ningún imposible. Es por eso que el cristiano aprovecha cada momento honrando a su Redentor, confiando fielmente en su provisión soberana, desplegada en actos maravillosos para su gloria. Aquella persona que está activa orando y confiando, considera que para Dios no existe imposibles. Y puedes pedirle lo que tú quieras dentro del contexto de la voluntad de Dios, que para Él no existe imposibles, que lo otorgue. Porque lo reafirma en Mateos versículo 22, menciona, y todo lo que piden en oración, creyendo lo recibirán. Reitero, Jesús no estaba enseñando sobre un ejercicio espiritual que oración más fe, sin dudar, equivale a satisfacer mis necesidades personales. No. Sino que lo que significa que orar con fe y sin dudar, que pidas para el avance de los intereses del reino, se te van a otorgar. Nuevamente el contexto. Tú, al no estar en Cristo, usualmente piensas en ti mismo. Buscas cosas para tu interés, para tu egocentrismo. Obviamente no tienes más que pensar. Tú piensas que eres la última Coca-Cola del desierto y vas a pensar y querer todo lo que sea acerca de ti. Cuando Dios te salva y te da un nuevo sentir de vida, te da un nuevo propósito y entiendes que ahora ya no eres un huérfano, sino que eres adoptado a la familia de Dios. Al estar adoptado dentro de la familia de Dios, tienes una relación personal con Dios. Por ende, cualquier cosa que tú pidas dentro de ese contexto va a ser por el propósito que ahora tienes un significado. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Y cualquier cosa que pidas para glorificar a Dios, se te dará. Al entender esta diferencia del uno del otro, tiene sentido cuando lees esto. Pero cuando la gente lee y dice, mira, yo he orado y he pedido a Dios que me dé un Ferrari porque quiero venir acá a la iglesia y estacionarme tranquilamente y no me da. O sea, estás pidiendo con cosas egocéntricas y egoístas. Estás pidiendo cosas materiales que realmente no están alineadas con la voluntad de Dios. Por eso Dios no responde tus oraciones. Pero mientras más tienes contacto con Él, mucho más entiendes su forma de pensar. Y mientras más entiendes su forma de pensar, vas a pedir cosas alineadas a lo que Él quiere. Y es por eso que siempre recibirás cosas que tú le pidas que estén alineadas a lo que Él quiere.
Muchas personas han pedido con fe apasionada lo que les fuera concedido y esas oraciones no fueron contestadas afirmativamente. Pero esto es lo que debemos entender. ¿Qué es lo que Jesús promete acerca de la oración? Debemos comprender claramente que lo que promete Jesús acerca de la oración es, uno, que la oración promete que nos da la capacidad para hacer cosas. La oración nunca fue una evasión fácil, no consistió únicamente en decirle a Dios que haga las cosas y nosotros sentarnos en el sofá, Señor, te encargo que por favor, ahí evangelice a esta persona o cambie a esta persona y me voy a ver ahí una serie en Netflix. No, la oración no es de pedirle a Dios que haga algo, es de pedirle que nos capacite a nosotros para hacerlo. La oración no es seguir el camino más fácil, es la manera de recibir poder para seguir el camino más difícil. Es el canal por el cual nos llega ese poder para eliminar montañas de dificultad por nosotros mismos con la ayuda de Dios. Si fuera simplemente un método para que las cosas se nos hagan, sería muy perjudicial, ya que nos volveríamos blandos, perezosos e ineficaces. Sería como un hijo que digas, papá, por favor, dame sacando la basura. Papá, por favor, dame haciendo esto. Papá, dame haciendo aquello. ¿Te imaginas qué error sería de nosotros como padres el que hagamos todo para nuestros hijos? Pero qué diferencia el hecho de que un hijo le pide a un padre, ayúdame por favor a sacar la basura. Claro, hagámoslo los dos juntos. Si te capacito, te ayudo, mira, así es como se dobla la bolsa. Perfecto. Y poco a poco lo hace solo. La oración es el medio por el que recibimos poder para hacer las cosas por nosotros mismos. Nadie debe orar y luego sentarse y esperar. Debe orar y levantarse y obrar. Con Dios todas las cosas son posibles y lo imposible se convierte en algo que se puede hacer. El segundo aspecto de la oración es que la oración es capacitar para aceptar y al aceptar transformar. No está diseñada simplemente para librarnos de una situación, sino para cambiarnos en medio de la situación. Muchas veces nosotros queremos decir, Señor, quítanos esta situación tan difícil que estamos pasando. Sería de la misma forma si es que pones una ilustración de una espada que se está forjando. Y obviamente para forjar una espada tienes que ponerla en calor, tienes que golpearla varias veces, tienes que después ponerla en frío y vuelvas a ponerla en calor y lo golpeas nuevamente. ¿Te imaginas si esa espada podría expresar y decir, por favor, detente, no quiero que me sigas lastimando? Ok, perfecto, se detiene. ¿Esa espada va a ser útil? No, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no ha pasado por todo el proceso que necesita para poder ser útil al final. De la misma forma nosotros. Tenemos que pasar por situaciones difíciles que nos hacen los individuos que Dios quiere que seamos. Entonces cuando oramos, no se trata de decirle, Señor, quítame este problema. Es decirle, Señor, dame la capacidad para soportar este problema. Porque al final de cuentas me estás presentando esta situación por algo mucho más grande de lo que yo tal vez pueda ver. Pablo desesperadamente pidió ser librado del aguijón que tenía en su carne. Y no fue librado de esa situación, fue capacitado para aceptarla. Y en aquella misma situación descubrió la fortaleza que sea perfecta en su necesidad y la gracia que era suficiente para asumir todas las cosas. Si Pablo hubiera recibido respuesta de su oración y ese aguijón se lo hubiera quitado, hubiera perdido el beneficio de recibir la gracia que era suficiente para él. La oración no trae liberación de la situación, nos equipa para su conquista. No es para huir de una situación, sino para vencerla. Y por último, la oración trae la capacidad para soportar. Es natural e inevitable que en nuestra necesidad humana y con nuestros corazones y debilidades haya cosas que temamos no poder soportar. Vemos alguna situación desarrollarse o un suceso trágico aproximarse, obviamente va a exigir más de lo que nosotros podamos soportar o incluso más de lo que nosotros podamos aportar o hacer. En tales momentos, nuestro sentir inevitable es que no podemos soportar aquello. La oración no elimina la tragedia, ni nos proporciona una evasión. Nos hace capaces de soportar lo insoportable, de resistir lo inaceptable, de llegar más allá de nuestra posibilidad de sucumbir. Mientras la oración sea una evasión, no cosecharemos más que desilusiones. Cuando consideramos como esta oración nos hace hacer, aceptar y capacitar, sucederán grandes cosas en tu vida. Cuando comprendes que Dios, por medio de la oración, te está cambiando a ti,
No es el hecho de que tú cambies la mentalidad de Dios y cambies la forma como está pensando, sino que la oración es para alinearnos con Él y muchas veces nosotros somos los que somos cambiados en el proceso. Y esa es la idea. Las peticiones de oración que Jesús se refería son las que se hacen con fe, sin dudar, que hacen para avanzar el reino de Dios en la sociedad, en tu familia, en el trabajo, en la iglesia. La fe que motiva la oración de petición que Jesús asegura que va a ser contestada es la fe que te pone en humildad, en entender que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que tú puedes considerar para ti mismo. Mateo 7 menciona, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre de ustedes que su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden? Dios siempre te va a responder. Cuando te alineas a su voluntad y estás pidiendo cosas para su gloria, siempre te va a responder. Tal vez no de la forma que nosotros consideramos, va a ser tal vez mucho mejor. La oración es una expresión de nuestra impotencia y dependencia que tenemos ante Dios. Al reconocer nuestra debilidad, mayor será la obra del poder de Dios a través de nosotros. Dios obra por medio de nosotros, y es lo que menciona en 2 Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he otorgado al Señor que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto. Y esta es una respuesta increíble que da Pablo. Pablo está orando, Señor, quítame esta espina, este mensajero de Satanás de mi lado. El Señor le dice, no, porque esto es de tu beneficio. Y él claramente dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de tu propia fuerza, sino estás dependiendo de la gracia y misericordia de Dios que te ayuda a hacer todo. El creyente maduro tiene fuerza que proviene de Dios. El creyente humilde depende y se convierte en un recipiente del poder de Dios. A quien pide de acuerdo con el deseo de Dios, se le contestará sus peticiones. La fe en Jesús implica aquí una actitud de sumisión y voluntad, confianza en su sabiduría y en seguridad de su amor. Te lo pongo de esta forma. Considera que si es que un obrero que está trabajando para su amo le pide una mejor azada para poder arar en el campo, en su terreno del amo, y el obrero quiere ser más eficiente y le pide un instrumento adecuado para su labor, ¿cuál crees que va a ser la respuesta del dueño del terreno? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para mi territorio, para mi terreno. Y obviamente, el señor del terreno considera no solo un asa de madera, sino algo mucho mejor que eso. Algo que puede tener un alcance mucho mayor a lo que está haciendo. Y le otorga un tractor para que su labor sea mucho más productiva. Pero también puede ser que el señor del terreno, que recibe ahora una oración de la persona que tiene el tractor, le dice, Señor, por favor, deme un tractor que tenga más caballos de fuerza, mucha más capacidad para poder hacerlo. ¿Y sabes qué le va a dar? Una azada de madera. Y uno pensaría, ¿pero por qué? Porque tal vez el terreno necesita más cuidado, más detalle. Necesita ser tratado con más paciencia. Entonces, la persona, el obrero que entiende cómo su amo trabaja, se complace en saber que su amo entiende muy bien, conoce muy bien su terreno. Y la respuesta que le va a dar va a ser adecuada a su posesión. De la misma forma, cuando tú pides en oraciones con fe, sin dudar, tu Padre te va a escuchar.
Él toma tus peticiones y las responde según su mejor interés, según lo que es para su honor y para su gloria. Cuando conocemos más de Cristo por medio de su palabra, gradualmente llegamos a desear lo que Él desea. Cuando conoces más acerca de lo que a Él le gusta, comienzas a hacer lo que a Él le gusta. Cuando descubres cosas que a Él no le gusta, tú dejas de hacerlas. ¿Por qué? Porque en agradecimiento por lo que Él hizo por ti en la cruz, tu respuesta es: Señor, quiero obedecerte. Quiero mostrarte cuánto te amo. Por ende, voy a alinearme con tu palabra. Y ahí es donde el cristiano aprovecha cada momento honrando a su Redentor, confiando fielmente en su provisión soberana, desplegada en actos maravillosos para su gloria. Todas esas respuestas de oración que Dios ha tenido por ti han sido para su honor y para su gloria. Y cuando tenemos esa mentalidad, podemos venir a Él como es obrero pidiendo: Señor, pienso que esta herramienta va a ser buena, pero ¿sabes qué? Pido esto entendiendo que tú me vas a dar algo que es mucho mejor. Tal vez yo no lo considere como mejor, pero sabiendo que tú buscas no solo tu gloria, sino el bien de tus hijos. Estoy completamente satisfecho con la respuesta que tú me des. Vemos que Mateo deja este mensaje muy claro. Jesús maldijo una higuera por no proveer fruto para satisfacer su hambre, y los discípulos se maravillaron de que la higuera se secó al instante. Y Jesús les afirma que si tienen fe, sin dudar, ellos podrían hacer esto y mucho más, si piden su oración creyendo, y lo recibirían. Obviamente, los destinatarios del Evangelio de Mateo entendieron que el juicio de Israel había sido esa relación con la higuera, y que fue efectuado por años más tarde. Dios estaba interesado en una religiosidad hipócrita. Jesús afirma a sus discípulos que al pedir con fe y estando alineados en su voluntad, esas oraciones van a ser respondidas. Podrán efectuar cosas maravillosas al creer. Nosotros debemos comprender que debemos de recordar que Dios nos salvó para servirlo. La redención que tenemos por medio de Jesucristo no es únicamente, como mencioné, como una tarjeta de salir libre de la cárcel o del infierno. Es porque Dios tiene un propósito. Fuimos redimidos para servirlo y vivir en agradecimiento, buscando cumplir su voluntad, interactuando con Él. Jesús responde cualquiera de nuestras oraciones cuando pedimos con fe, sin dudar, creyendo, cuando es para su gloria. Y estaremos sorprendidos de las respuestas que Él tiene. Me encanta esta referencia que se le atribuye a Elisabeth Elliot, pero es más apropiada con ella. Menciona esta expresión que dice: pedí fuerza para poder lograrlo. Me debilitó para que pudiera obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas y me dio gracia para que pudiera hacer mejores cosas. Pedí riquezas para ser feliz, me dio pobreza para que fuera sabio. Pedí poder para tener la alabanza de los hombres, me dio debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Él me dio la vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que había pedido. Me dio todo lo que esperaba. Esa es una mentalidad de una persona madura, de que pide entendiendo que cualquier cosa que reciba va a ser para honor y gloria de Dios, y un hijo va a estar satisfecho en esto, va a estar complacido en esto. Es por eso que cuando entendemos la respuesta de Dios, aprovechamos cada instante, cada circunstancia, cada momento. No lo dejamos pasar como una circunstancia más que ha ocurrido en tu vida, sino que la aprovechas. Y si quieres mejorar, pide en oración: ¿cómo puedo hacer esto para glorificar tu nombre? ¿Qué puedo hacer en mi vida para que tu nombre sea exaltado, reconocido? Y créeme que Dios te va a responder. Dios responde a una oración de fe, en humildad, que no tiene dudas cuando está alineada de acuerdo a su voluntad. Amén. Gracias, Señor, te damos por el hecho de que nos dejas saber que tú respondes esas oraciones. Tú eres un Padre justo, un Padre sabio, que sabe qué es lo que necesitamos. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender cuál es tu voluntad para que nuestras oraciones estén alineadas contigo. Ayúdanos a ver mucho más allá de nuestra perspectiva terrenal y limitada y poder pedir cosas que van para expandir tu reino, Señor, aquí en la tierra. Gracias te damos por salvarnos, pero sobre todo te damos gracias por darnos un sentido de vivir.
darnos esa razón por la cual estamos en este mundo. Y es para hacer obras para tu honor y para tu gloria. En Cristo Jesús. Todos dicen.